noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale. Yo soy Diego Trinidad y esta noche vamos a cerrar el ciclo, la cuarta parte sobre la breve historia de la invasión de Bahía de Cochinos. Yo quise hacer esta última parte porque me pareció que habíamos terminado muy abruptamente y de todas maneras se me quedaron algunas cosas que decir. Así que ahora podemos completarlo todo. Y por lo primero que quiero empezar a mencionar, porque esto no se menciona en ningún libro de la invasión, en ninguno, ni en español ni en inglés. No tuvo nada que ver con la invasión, pero tuvo que ver con los planes, con los principios y pudo haber tenido que ver mucho con el futuro. Y es sencillamente toda la olla de grillo que había aquí en Miami en esos primeros meses del 61. Y nosotros estábamos aquí, mi familia vino en noviembre del 60. Y como éramos tantos, mis padres alquilaron una casa bastante cerca del downtown. Hay un día hay un Walgreens ahí en la segunda avenida Southwest y la 13 calle, que después sigue y se convierte en Broadway. Al lado de nosotros vivía también otra familia grandísima de Cienfuegos, Armando y su esposa, Armando Lora y su esposa Zoila y sus tres hijos. Armandito que estaba casado con Marta, que fue una gran atleta en Cuba, antiguo. En fin, todas las noches, entre las dos casas, que había un terreno amplio vacío, ahí se reunían tranquilamente 50 personas todas las noches. Por ahí pasaron gente importante que estuvieron metidas en el plan, especialmente el que se conocía como Frank Bender, tenía otro nombre, era un americano de descendencia alemán que le caía muy mal a los cubanos y no hablaba ni español. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo que quiero decir es que en esos primeros meses fueron unos meses de visión continua desde el año empezó cuando el presidente Eisenhower rompió las relaciones con Cuba el día 3 de enero, porque Cuba exigió que se fuera el 90% del personal de la embajada americana. Y de ahí empezó y pues todo el mundo aquí en Miami estábamos esperando la invasión que todo el mundo pensaba que se estaba preparando y que de hecho pues se estaba preparando, era reconocido abiertamente el reclutamiento a los campamentos en Guatemala, etc. Entonces, pues había una cantidad de grupos políticos aquí que había algunos grupos que eran nada más que del hombre y la esposa. Era una cosa caótica. Pero el grupo principal, más importante que estaba aquí ya desde el 60, eh, era cuando aquello se llamaba todavía Frente Revolucionario Democrático. Noten algo, como todos estos grupos tenían la palabra revolucionario. Esa fue la plaga de la República de Cuba en el año 33. Bueno, el Frente Revolucionario Democrático lo presidía Tony de Varona, que había sido primer ministro del gobierno de PRI, el último gobierno electo de Cuba. Y esa fue la primera organización que la CIA empezó a canalizar el apoyo. Y ustedes no tienen idea de los cientos de miles de dólares que le pagaban. Porque Tony de Varona decía que él tenía que pues, atender las necesidades de todos sus amigotes y sus parientes. En fin, tenían cientos de gente que recibía, pues, desde tampoco como 20, 30, 50 dólares al mes, pero quizás más, 200, 300, 500. No se sabía la contabilidad. Había contabilidad, había un contador, eh, pero cualquiera que llegaba le daba un cheque. Un cheque no, le daban el dinero en efectivo. Y todo eso funcionó mientras el gobierno de Eisenhower estuvo eh,
en el poder, pero muy poco después, pues el presidente electo John Kennedy tomó posesión y ahí todo cambió y todo empezó a cambiar. Esto es importante, todos estos pequeños relatos sobre lo que pasó aquí antes, es importante para que ustedes vean cómo el presidente Kennedy y su administración de entrada, ¿ok? Ellos quisieron cambiarlo, no solo quisieron cambiar los planes de la operación, no. Ellos querían cambiar el futuro de lo que podía pasar si tenía éxito. En este sentido, al principio se pensaba que muchos de los que estaban en los campamentos y también muchos de los grupos estos que estaban aquí eran gente que antiguamente apoyaba al gobierno de Batista. El autor que les voy a mencionar ahora le dice los batisteros. Yo nunca ese nombre lo vi aquí, yo siempre oí el nombre batistiano, y así se le sigue diciendo. Pero eso no era verdad ya en primer lugar. Ahora, cuando llegó la administración del poder, ellos querían que el gobierno provisional de Cuba, lo que iba a quedar si la invasión tenía éxito, ellos querían que ese gobierno fuera lo más de la izquierda posible. Consideraban que el Frente Revolucionario Democrático no solo estaba lleno de batistianos, que es mentira. Por supuesto, Territorio de Barona fue siempre un enemigo acérrimo de Batista. Sino que era gente muy conservadora, era gente muy mayor, con lo que toda esa gente tenía que estaban en los 40, que los consideraban muy mayor. En fin, empezaron a querer ampliar eh, el grupo que iba a ser. Y por supuesto querían la unidad del exilio que ya habíamos aquí en Miami cuando aquello tranquilamente 100.000 cubanos. Entonces, lo más importante de esto que les voy a contar, todo esto está que yo me releí este librito que yo tengo hace mucho tiempo, y hacía mucho tiempo que no lo leía. Este es un libro que escribió Howard Hunt, que después se hizo infame por su involucramiento en la operación de Watergate. Y Hunt escribió ese libro en el 73, después de Watergate. Y entonces mucha gente pensó que ese libro lo escribió de cierta manera como justificándose. Pero todo esto fue sobre los planes de la invasión y da la casualidad que Howard Hunt estuvo metido desde el mismo principio, sobre todo aquí en Miami, entre los cubanos de aquí de Miami. Él y ese hombre que mencioné, Frank Bender, que era el principal, pero Bender no hablaba español, como dije, Howard Hunt sí hablaba español. Él había sido el principal agente de la CIA en México antes de que todo esto empezara. Llevaba años trabajando para la agencia. Entonces, pues empezaron a obligar a Hunt a que reclutara gente y a quien más le interesaba la administración de Kennedy, a quien más le interesaba que metieran, era a Manolo Ray. Ray tenía otro de las organizaciones que se llamaba Movimiento Revolucionario del Pueblo. Ahí está, revolucionario otra vez. Que hay que distinguirlo del la organización de Manuel Artime, que se llamaba Movimiento de Recuperación Revolucionaria, que había dos, el de Artime y el de otro que era muy amigo de mi padre, es más que eh, de, inclusive después mi padre fue socio de su hermano cuando él murió, de Rafael Lorier. Perdón, Ricardo Lorier, Rafael era el hermano. Ricardo Lorier había estado muy metido en el movimiento 26 de julio, había estado en la Sierra Maestra y lo habían mandado a Europa a comprar armas. Él fue el que compró, si alguno hay aquí que se recuerde de aquellos años, antes del primer año de la Revolución, cuando fueron a Bélgica a comprar un cargamento de rifles que le decían Garand. En fin, Ray, eh, el hermano de Ray, René Ray, fue ministro en el primer gabinete de revolucionario. Me parece que de salubridad, no me acuerdo ahora, y se suicidó porque lo acusaron de robarse como 100.000 pesos
Pero ese suicidio ni siquiera nunca estuvo claro. Mucha gente pensó que lo habían matado. Pero su hermano no se fue del gobierno. O sea, no le retiró el apoyo al gobierno, Manolo Ray. Y no solo eso, a pesar de que Manolo Ray tenía la reputación de que su organización era la principal en el clandestinaje en Cuba, según Howard Hunt y este libro, eso no es verdad. Yo no sé, porque el problema con el libro este de Hunt es que como él se desacreditó tanto con la Watergate, además mucho de lo que él escribe no tiene respaldo. Inclusive él usa, que como escribió tan reciente, y él había sido agente de la CIA por tantos años, él sabía muy bien los nombres de la gente, pero él usó nombres que no eran los nombres verdaderos. Y por eso no se le da mucho crédito. Pero yo estuve averiguando ayer y me pasé ahora con la cuestión esta de la inteligencia artificial, me pasé como 2 horas comentando sobre esto y tratando de verificar las fuentes. Y me hicieron, es una cosa increíble, uno se pone, parece que uno está conversando con expertos y no niegan que lo que escribe Hunt puede haber sido verdad, simplemente eh, se dice que es muy difícil de corroborar. Pero bueno, eventualmente el final del camino fue que la administración de Kennedy obligó a Hunt a incluir a Manolo Ray y su movimiento de recuperación revolucionaria. Ray fue el último que vino de toda esa gente. Vino mucho después, por supuesto, mucho después de que Díaz Lance desertó. Y entonces pues había mucha desconfianza aquí porque había un concepto que le decían fidelismo sin Fidel. Yo no tengo tiempo ahora para leerles el programa de Manolo Ray para un futuro de Cuba post-Castro, si la revolución es, podía ser derrotada. Créeme, era más a la izquierda que lo que hizo Fidel Castro en su primer año en Cuba. Pero la administración de Kennedy obligó a que a Ray se le incluyera en lo que se le llamó después, cuando lo ampliaron, Consejo Revolucionario Cubano, que lo presidía Ramiro Cardona, hombre muy prestigioso, abogado, había sido primer ministro también del primer gobierno revolucionario. Y entonces lo ampliaron de 5 miembros, lo convirtieron a 7, y de los originales que eran Antonio de Varona, Justo Carrillo, eh, Artime y, y José Ignacio Rasco de la democracia cristiana. Incluyeron al doctor Antonio Maceo, simplemente por su nombre. Pues era alguien insignificante, pero era nieto de Antonio Maceo de la Guerra de Independencia. Y después entonces metieron a Manolo Ray y su organización. Y hubo mucho descontento, sobre todo en los campamentos en Guatemala. Allá hubo problemas tremendos, pero de eso no quiero hablar mucho, pero hubo un casi golpe de Estado en el cual un grupo de los que estaban ya entrenándose en los campamentos, pues no quisieron aceptar al nuevo jefe, a los nuevos jefes militares que se les impusieron, que fueron los que en definitiva terminaron, que fue San Román y el Neido Oliva, que eran militares, o sea, pero el jefe original era el que había sido el coronel Martín Elena, que había sido jefe de la guarnición de Matanza cuando el golpe de Estado de Batista. Pero había un descontexto ahí, quitaron a Martín Elena, pusieron a San Román y a Oliva, y un grupo de los que se estaban entrenando se sublevaron, en fin, fue un problema serio y los tuvieron que sacar. Eventualmente sacaron a 12, uno de ellos yo lo conocí, Julio Antonio Moré, de Matanzas, buen amigo de mi familia. Y los aislaron en un lugar muy lejos de los campamentos en Guatemala que se llama Petén. Y ahí los tuvieron, ellos no fueron a la invasión. Después los soltaron, pero después había fracasado. Entonces, vean, ahí empieza la tendencia de la administración de Kennedy
no solo de cambiarlo todo, como lo hicieron y lo destruyeron todo, sino de cambiar lo que podía haber sido el futuro. Ellos querían que el futuro de Cuba fuera la revolución sin Fidel Castro, el concepto de fidelismo sin Fidel, que era lo que estaba promoviendo Manolo Rey. Así que quería mencionar eso, porque eh, hubo muchos datos y pues yo reviví mucho de eso. Yo conocí a otro de los que yo conocí, fue el que también, que era muy amigo de Howard Hunt y colaborador con ellos desde el entonces, Bernard Barker, que también estuvo involucrado en lo de Watergate. A ese yo lo conocí personalmente. De Bender yo no me acuerdo. Pero en fin, quería mencionar esa parte porque eso podría haber sido importante. Y mi amigo Manolín Hernández, a quien yo mencioné ya, y Howard no lo menciona bastantes veces en el libro porque él era la mano derecha de Artime. Y cuando Artime se fue para los campamentos, pues Manolín se quedó aquí a cargo del movimiento del MRR, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Eh, Así que Manolín después privadamente me dijo a mí, a pesar de que, como yo mencioné, él estuvo en el grupo el grupo de historiadores que por 15 años nos reuníamos todos los sábados en casa de Pepe Fernández en Corqueus. Y Manolín no quiso hablar de algunas de estas cosas aún en el grupo, aunque él era amigo de muchos de ellos antes que de mí, pero nosotros siempre nos llevábamos muy bien. Y yo conversé con él un par de veces privado, él y yo nada más. Y él me contó muchas cosas de lo que pasó ahí, que él sabía. Y muchas no me las dijo, pero una de las cosas que me contó fue como en los días finales antes de la invasión en New York, cómo entraban y salían la gente allí en las dos habitaciones que Miro Cardona tenía en el Hotel Century, me parece que era en New York. Y entonces, pues la gente allí repartiéndose los ministerios, todo lo que iban a recuperar, porque pues, ya se veían en La Habana otra vez. Y muchas otras cosas más que no vienen al caso, que lo voy a contar ahora. Pero mucho de lo que dice Howard Hunt de su libro, en mi opinión, es verdad, porque algunas de esas cosas yo las viví aquí y las recuerdo. Entonces, para cerrar el programa, me faltan unas cuantas cosas. Yo quería también hablar un poquito más en detalle de, eh, porque esto fue lo que a mí me costó hasta amistades aquí. Cuando yo escribí ese último trabajo mío que se publicó en la revista digital del Instituto de Investigaciones Cubano-Americanas de la Universidad de Miami, que dirigía mi buen amigo Jaime Sukilki, eh, ellos tenían una revista digital que se llamaba Cuban Affairs, se publicaba trimestralmente. Y entonces él me publicó ese artículo y me pidió que lo escribiera en inglés y lo publicó. Y una de las cosas que más le molestó a varios amigos míos aquí fue que yo en el artículo, en lo que a mí se refiere, pues, probé conclusivamente que Kennedy, por supuesto, que no traicionó a nadie. Eso de que Kennedy nos traicionó. No, Kennedy no traicionó a nadie. Y al que todavía a estas horas no le sigue gustando eso, pues lo siento mucho. Al contrario, Kennedy fue completamente consistente diciendo públicamente desde la conferencia de prensa del 12 de abril que yo mencioné, que bajo ninguna circunstancia Estados Unidos iba a intervenir militarmente en Cuba. Lo dijo, lo prometió, lo dijo muchas veces y lo cumplió desgraciadamente para Cuba y para la Brigada 2506. La gente que estaba con la brigada, ¿cómo es lo que pensaban? Bueno, lo pensaba Miro Cardona, si Adolf Berl se lo había asegurado. Después de esa conferencia de prensa, como ya yo conté, la reunión que tuvo con Schlesinger y con otro profesor de Harvard, Adolf Berl le dijo: lo que te dije va, y lo que le había dicho semanas antes es que había 30.000 tropas americanas dispuestas para invadir a Cuba después que el Consejo estableciera la cabeza de playa y estuviera algunos días ahí y pidiera ayuda externa como el gobierno de Cuba en armas. O sea, admiró Cardona a la brigada, a los jefes de la brigada, la gente que estaban con ellos,
como Grayston Lynch y como Rip Robertson, que desembarcaron con ellos. A toda esa gente la CIA le había dicho que definitivamente que iba a haber ayuda americana. En ese sentido está bien, lo traicionaron, pero no Kennedy, no Kennedy. Entonces eso fue una de las cosas que yo escribí, de las varias cosas que yo escribí que no le gustaron mucho aquí a la gente. Y también pues aclaré eh, eh, la, los planes para matar a Fidel Castro en, eh, con la mafia italiana. De eso hablé un poco en el último programa. Pero una vez más, fueron Johnny Rosselli y Sam Giancana, los principales de Chicago, y el contacto fue Robert Mayhew, que fue un ex agente del FBI, y esos planes estaban andando desde Eisenhower. Eisenhower sabía de los planes para matar a Fidel Castro. Siempre, es más, después al final, cuando él escribió su memoria, él revisó las notas y cuando eso salió a relucir, él le dijo a su jefe de Estado, quita eso de ahí, borra eso. O sea, Eisenhower quiso cambiar la historia. Desafortunadamente para él hay mucha otra evidencia que establece definitivamente que él sabía de sus planes. Pero eso evolucionó mucho y ya yo he contado como, en la opinión de muchos historiadores, todavía ahora Richard Bissell le había prometido a Kennedy que Fidel Castro iba a estar muerto cuando la invasión desembarcara. Y por eso pues, muchos siguen excusando a Kennedy y que él no hizo esto y no hizo lo otro, específicamente los bombardeos, porque pensaba que Fidel Castro iba a estar muerto. Eso, en mi opinión, no es verdad, pero bueno. Eh, pero hay que mencionarlo porque eso se excluyó muchas veces, sobre todo aquí entre los cubanos, los planes para asesinar a Fidel Castro y esos planes, cuando hagamos en pocas semanas, hagamos otro programa de otro largo ensayo que yo escribí sobre el asesinato del presidente Kennedy, ustedes verán cómo todo eso viene, encaja porque en mi opinión y en la de muchos, incluyendo al expresidente Lyndon Johnson, Lyndon Johnson se murió convencido absolutamente que a Kennedy lo habían matado por órdenes de Fidel Castro y canceló 2 días después de la muerte de Kennedy, canceló todos los planes que había de lo que se conoció como la Operación Mongoose, que la, que la dirigió Robert Kennedy, nada más y nada menos, para asesinar a Fidel Castro. Todo eso está más que documentado. Johnson no lo sabía, pero siempre era una cosa que lo sentía que, que habían tratado de matar a Fidel Castro y Fidel Castro le pasó la cuenta y fue el que mató a Kennedy. Y Johnson tenía miedo, terror, espanto que lo fueran a matar a él también. Así que ustedes van a ver cómo todo esto va a salir a reducir en ese programa sobre el asesinato de Kennedy. Entonces, básicamente, eso era lo que yo quería redondear. El final de la invasión, pues muy tristemente, es bien conocido. Como los abandonaron, Kennedy consintió a última hora todos los ruegos, sobre todo del jefe de la Marina, el almirante Arleigh Burke, que la noche del 17, cuando ya se sabía que estaban perdidos, le pidió por todos los medios a Kennedy que intervinieran, que mandaran aviones, que hicieran esto, que hicieran lo otro. Y entonces Kennedy le dijo, no, 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 le contestaba que no a todos, todas las peticiones fueron negadas. Y, y a última hora le decía, no, 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 nosotros no podemos meternos en esto porque eh, nosotros no queremos que se sepa que estamos involucrados. Y ya en su exasperación, el almirante Burke le dijo, pero señor presidente, estamos involucrados. Kennedy no le contestó y no hizo nada, pero consintió a permitir, oigan esto, a permitir que aviones, jets de uno de los portaaviones del Essex, que estaba a 10 millas de Bahía de Cochino, que volaran por una hora, de 7 a 8 de la mañana, sobre
Bahía de Cochino. No podían intervenir. Si les tiraban, se podían defender, pero no podían intervenir. Era nada más que para que las tropas cubanas vieran que los aviones estaban ahí. Que de hecho los vieron y de hecho huyeron, pero los aviones desafortunadamente hubo una confusión por la hora, el cambio de hora entre Nicaragua y Cuba. Llegaron una hora antes. Así que ni eso sirvió. Entonces esos fueron una serie de pequeños detallitos. En un simposio grande que hubo aquí en la Universidad de Miami, que fue un mediodía, un sábado, y me parece que eso fue el, el 50 aniversario de la invasión. Vino mucha gente conocida, mucha gente importante. Y yo le pregunté a varios de ellos, y al último que le pregunté fue a mi amigo Félix Rodríguez, miembro de la brigada, que en aquel entonces era presidente de la brigada 2506, porque una vez más esto se convirtió en uno de los grandes mitos, que si hubieran tenido cobertura aérea, que si la aviación de Cuba hubiera sido destruida como todos los planes contemplaban y como Kennedy lo sabía muy bien, con todo lo que sus apologistas después negaban que él no lo sabía, que nunca le dijeron la importancia. Inclusive hasta Richard Beasley y Allen Dulles en sus memorias se escribieron lamentándose que ellos debían haber insistido más y más para hacerle ver la importancia que tenían los bombarderos. Por favor, no es más, Kennedy estuvo, peleó en la guerra. O sea, no es que fuera ningún experto militar ni nada de eso, pero es que esto es una cosa que todos los planes dependían de que hubiera cobertura aérea. Entonces, pues, todavía hay muchos aquí que creen que si hubiera habido cobertura aérea, que la invasión hubiera podido triunfar. Y yo le pregunté eso a Félix Rodríguez directamente esa mañana. Y Félix me dijo que sí. Él creía que sí podían haber ganado si hubieran tenido la cobertura aérea. Porque, como yo también expliqué en la última, como había nada más que una carretera de acceso y si hubieran tenido cobertura aérea, las tropas que venían tenían que venir por esa carretera. Los hubieran masacrado desde el aire. Pero el problema es que venían 30.000 tropas frescas, bien entrenadas de Pinar del Río, bajo el mando de Herminio Escalona. Eso no lo cuenta ningún libro. Eso sí me lo han contado fuentes a mí de toda mi confianza. Y yo estoy completamente seguro que eso es así. O sea que en lo que a mí se refiere, no era posible que 1.500 hombres pudieran ganar a una cobertura aérea contra más de 200.000 hombres. No era posible simplemente. Pero bueno, eso no lo podremos saber nunca porque pues, no pasó. Entonces, en mi opinión, y esa es la responsabilidad que yo le pongo a Kennedy, porque la tiene y porque él fue el culpable de todo por haber aprobado la operación. Kennedy nunca creyó en la operación, nunca estaba dispuesto a aprobarla y era su deber haber cancelado su operación y la historia hubiera cambiado. Pero esa operación, en lo que a mí se refiere, no tenía la más mínima posibilidad de ganar si no hubiera habido una intervención de las tropas americanas, que por supuesto fue lo que la CIA siempre pensó que iba a pasar, incluyendo Allen Dulles y Richard Beasley. Ellos pensaron, y también lo pensó el expresidente Eisenhower, con lo que Kennedy se reunió con él varios días después, y Eisenhower le hizo varias preguntas. Y, y Eisenhower le dijo que si él no hubiera cambiado los planes, podía haber triunfado. Y le dijo que si él había aprobado la operación, era su obligación, era su deber que hubiera ganado. No se podía correr remotamente el riesgo de un fracaso.
Así que, eh, pues eso, ahí una vez más siguen las controversias todavía después de tantos años. Pero a mí me parece que con esto hemos dejado bastante redondeado todo. Y la más que queda todavía un mito que fue el último que yo consideré en ese trabajo. Y crean esto o no, sobre todo los que no son cubanos. Todavía hay cubanos aquí que piensan que la gran conspiración fue que la CIA hizo esto a propósito para que fracasara la operación. Querían que fracasara la operación. Esto es algo que no tiene. Bueno, a los pocos que todavía me quedan que creen eso, la pregunta que yo siempre le hacía es la frase en latín cui bono, que quiere decir a quién beneficia. Se callaban la boca, no podía contestarlo, porque eso no podía beneficiar a nadie. Así que todo eso fue lo que yo traté de dejar claro, y en lo que a mí se refiere lo hice. Eh, Ese trabajo nadie remotamente lo ha refutado, porque no se puede, es lo que fue. Y pues con esto entonces terminamos por la invasión y el próximo programa pues volvemos a la política. Ya para entonces ya el presidente Trump habrá regresado a su viaje a China y ya veremos lo que pasó. Por supuesto, con Irán todavía sigue todo, veremos. Yo sabía que con este viaje de China eh, no iba a pasar nada, pero bueno, quizás cuando depende de lo que no sabemos lo que va a pasar, pero el próximo programa va a ser de política otra vez. Así que una vez más, por favor, les pido que sigan hablando del programa Sin Libertad, la vida nada vale. Eh, Martes y jueves a las 8 de la noche por Rumble y por YouTube. Y el email, sin libertad la vida nada vale, arroba gmail.com. Cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier crítica, con mucho gusto se las contesto. Así que con esto, pues les doy las gracias por compartir con nosotros y les doy las buenas noches.